El método de investigación etnográfica. Spradley diseñó una forma didáctica de orientar los trabajos de los investigadores noveles cuya principal técnica de recopilación de información es la entrevista etnográfica. La información procede del estudio de fenómenos vinculados a diversas ramas de las ciencias sociales y de la salud, que estudian a las personas en sus contextos de vida. La utilización de este tipo de estrategia permite adecuar la observación fundamentada a las preguntas y objetivos del estudio que se realizan y resulta de gran ayuda para la obtención de datos que guíen la investigación hacia resultados referentes al proceso de conocer, describir y obtener recomendaciones para la intervención en los contextos estudiados. Las fases de este método son tres. Está la descripción del fenómeno, estudios de las descripciones obtenidas en los protocolos y la comparación de los resultados con hallazgos de otros investigadores. Las técnicas e instrumentos empleados, pues está la entrevista, las preguntas abiertas, las grabaciones de videos y audio y los antecedentes literarios. En cuanto al análisis de los datos, según Romero y Hernández en el 2015, hay un momento para la reflexión analítica de los datos, la selección y reducción de los datos y organizar y categorizar los datos. La etnografía virtual. Con base en los escritos como Etnografía de Cosinetis en 1997, Etnografía online de Markham en el 2003, Etnografía virtual de Haim en el 2004 y la ciberantropología de Vázquez en el 2008, Miguel del Fresno en el 2011 sigue las ideas de los autores antes mencionados y considera que la etnografía virtual se trata de un enfoque que se aplica para hacer investigación en el ciberespacio y conocer la realidad social de comunidades que con dificultad se podría observar su práctica en la vida no virtual. La etnografía virtual es un campo multidisciplinar donde convergen métodos de disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología y la comunicación. Según Ardevol, Beltrán, Cayenne y Pérez en el 2003, desde los años 90 se realizan estudios que se basan en la observación participante y el estudio de la comunidad virtual, realizando una descripción etnográfica de la vida en los ámbitos de la virtualidad y sus relaciones sociales. Las fases para Ruske de 2007 son 4. Está la selección del campo de estudio, determinar los interrogantes de la investigación y el marco teórico, selección de las fuentes y estrategias de recolección y el trabajo de campo. Entre las técnicas e instrumentos, según Álvarez en el 2009, está la observación, las encuestas online y las encuestas web. El análisis de datos se da en la integración de material audiovisual y textual. Entre estos está la lectura de textos etnográficos, el análisis multisituado acorde con la movilidad del ciberespacio y los hipertextos que sirven para contrastar y presentar los datos. La teoría fundamentada. Para Barney Glaser en 1992, la teoría fundamentada es una metodología de análisis unida a la recolección de datos que utiliza un conjunto de métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva sobre un área sustantiva. Este modelo permite a los investigadores sistematizar y planear directrices analíticas para la focalización y análisis de los datos recolectados
directamente de la realidad y así desarrollar categorías conceptuales que permitan generar una teoría basada en los hechos y no en hipótesis preestablecidas. Al respecto, López en el 2012 considera que la teoría fundamentada es una herramienta para generar teoría a partir de la información que brindan los datos emanados de una investigación. Según Giso en 1996, las fases son 4. La primera es comparar los datos, integrar cada teoría con sus propiedades, delimitar la teoría y redactar la teoría. Las técnicas e instrumentos de recolección son las entrevistas, la observación y los grupos focales. El análisis de los datos se hace por medio del método comparativo constante, en el cual se realiza la codificación abierta, la codificación axial, codificación selectiva y por último se genera la teoría. El método investigación-acción. Según Restrepo, en el 2005, Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, grupos de personas o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos. Este método consiste en llevar a cabo una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada. Situación en la que no debe haber distinción entre lo que se investigaba, quién investiga y el proceso de investigación. Las fases están dadas por la observación y la reflexión inicial, el diagnóstico, la planificación, la evaluación y conclusiones, además de una post-investigación. Las técnicas e instrumentos de recolección son la observación participante, las entrevistas cualitativas y la discusión de grupos. El análisis de datos, según Álvarez en el 2010, se realiza en 3 momentos. Reflexión analítica sobre los datos, la selección y reducción de los datos y la organización y categorización de los datos. Investigación, estudio de caso. Según Hamel, Dufour y Fortin, en 1993, durante el siglo XIX, Frederick Lepley tomó en sus investigaciones a la familia como unidad de análisis, ya que la consideraba la unidad más pequeña de la sociedad y su base organizativa. Estas características hacen de la monografía el instrumento apropiado para su estudio y para captar esta diversidad. Lepley consideraba indispensable la observación directa como técnica de recolección de la información. Estas elecciones metodológicas son la base para la posterior comparación entre monografías, a partir de la cual extraía conclusiones relevantes y sobre todo fundadas en la realidad. Por otra parte, la comparabilidad es asegurada a través de un diseño sistemático que guía la recolección y el manejo de los datos. Las fases son el diseño del estudio de caso, la recopilación de la información, el análisis de la información, la redacción del informe y por último la diseminación. Entre las características de recolección de datos, según Jean en 1994, establece documentación, documentos de archivo y entrevistas, la observación directa, la observación participante
y objetos físicos. En cuanto al análisis, según Martínez en el 2006, se puede realizar a través de un método inductivo. La fenomenología. Para Edmund Husserl, el sujeto trascendental es la unidad de la conciencia o la subjetividad. Y de esta conciencia trascendental surge el mundo conocido. Por lo tanto, el mundo y el sujeto están interconectados en la misma conciencia. La fenomenología pretende hacer de la filosofía una ciencia estricta y teorética por medio de la cual se realice la autorreflexión de la humanidad. El fenómeno para Husserl es todo dato de la conciencia que, siendo sometido a la suspensión del juicio o de la afirmación, es contemplado como un dato sin valor existencial. Dentro de las fases está la descripción del fenómeno de estudio, la elección y aplicación de la técnica o procedimiento y la descripción protocolar. Las técnicas e instrumentos de recolección son la entrevista, la grabación de video y voz, preguntas abiertas y antecedentes literarios. Y dentro del análisis de datos hay una etapa de transcripción, está la elaboración de unidades de significado general y relevantes para el tema investigado y verificación de las unidades relevantes. Por último estaría la conclusión.